Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda y hoy vamos a iniciar una pequeña serie acerca del carácter de Dios. Es muy importante conocer el carácter de Dios para poder relacionarnos con Él de manera más fácil, más correcta también, sabiendo lo que Él espera de nosotros lo que podemos esperar de Él y cómo Él realmente se va a relacionar con nosotros. Es un Dios de relación, es un Dios que nos ha creado para tener una familia, para tener convivencia con nosotros. Entonces vamos a aprender a conocer nuestro Dios y su carácter. Y qué importante, porque cuando estamos conociendo a una persona en las relaciones interpersonales, en lo natural, es conociendo su carácter que podemos formar también esa relación. Inclusive las parejas se conocen su carácter, se enamoran de la persona, se casan, sí, tienen una familia. Y eso es exactamente lo que pasa con Dios. Así es. No podemos enamorarnos de un Dios que no conocemos. Así Es muy importante conocer cómo es su carácter, cómo piensa, cómo siente, ¿verdad? Lo que le gusta, lo que no le gusta, Sí. porque tiene sentimientos. Claro. Entonces hay que conocer cómo podemos agradar a Dios, cómo podemos servirle, cómo podemos a través de conocer su carácter. Así es. Dios Bien tiene importante. un carácter completo. No hay lagunas ahí, no hay errores, Claro. ¿no? Entonces, primeramente, pues vamos a hacer un poquito de historia. En la historia humana podemos encontrar dos partes, que es lo que sucedió antes de Cristo y lo que sucedió después de Cristo, ¿no? Jesús realmente dividió la historia en dos grandes periodos. El periodo de la ley, que se terminó cuando Él resucitó, y el periodo de la gracia, que es a partir de la resurrección, ¿no? Entonces, dos tiempos diferentes. Y en el tiempo de la ley, pues el hombre pues, tenía que hacer muchas cosas. La vida era diferente de la vida que conocemos en estos días. Por ejemplo, el hombre tenía que obedecer mandatos, leyes, ritos también, reglamentos muy especiales. También hacer sacrificios para lograr el perdón del pecado, que era una cosa muy importante. El pecado nos había separado de Dios y pues había que encontrar una manera de vivir en el Antiguo Testamento y todavía tener una relación con Dios. La relación con Dios no era para todos. No todos hablaban con Dios en esta época o no tenían la oportunidad de hacerlo. Era reservado a los sacerdotes, los profetas, reyes, ¿verdad? Gente especial, algunos. Hoy en día es diferente. Todos podemos hablar con Dios. Todos los que somos hijos de Dios. Todos los que hemos decidido entrar en la familia de Dios. Sí. Yo creo que es importante aclarar eso porque no toda la creación es hijos de Dios. Y a veces hay confusión en esto, ¿no? Cierto. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que han decidido reconocer y aceptar personalmente la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y la palabra dice que cuando recibimos la salvación a través de la obra de Cristo y lo confesamos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón, entonces pertenecemos a la familia de Cristo. Esto es, Cristo, el primogénito, sí, ¿verdad? Nosotros, los hermanos de Cristo, seguimos entrando a la familia de Dios, nuestro Padre. Pero no todos pueden decir esto. Las personas que no han decidido hacer de Jesucristo su Señor y Salvador, no son hijos de Dios. No. Entonces ese es un gran punto. La ley, había obras, sacrificios para lograr no un perdón total, porque realmente el pecado estaba nada más cubierto, escondido, vamos a decir. En la gracia
el hombre recibe el perdón completo como regalo de parte de Dios. Porque no es algo que podríamos lograr. Por eso vino Jesús. Si lo hubiéramos podido lograr, Él se hubiera quedado en el cielo y alguien de nosotros se hubiera lanzado para la salvación, pero no era posible. Dios tuvo que dejar su deidad, Jesús tuvo que dejar el cielo y venir a la tierra, tomar la forma de hombre para que sea legal y obtener nuestra salvación, y que es finalmente el perdón de todos nuestros pecados. Y precisamente cuando aceptamos su obra, nuestros pecados son perdonados. Perdonados. Si no aceptamos su obra, no son perdonados y no podemos pertenecer a la familia de Dios. Así es, son borrados, eliminados. Entonces la vida de las personas también se va a dividir en dos partes. Claro. El tiempo que hemos vivido sin Cristo y el tiempo que estamos viviendo con Él. Y son dos épocas en nuestras vidas que son totalmente diferentes. Son nuevas visiones, nuevas circunstancias, nuevo destino. Todo va a cambiar al momento que recibimos a Cristo. Entonces, historia, vemos que hay dos periodos, la ley, la gracia, la vida personal, dos periodos, ¿verdad? Antes de Cristo, sin Él y con Cristo. Y después vamos a ver también que hay dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual. Entonces, también ahí vamos a tener que aprender a vivir. Y adentro de cada uno, en lo espiritual, en el mundo espiritual, hay lo que es de Dios y hay lo que es de Satanás. Y no hay nada intermedio. Tinieblas o luz. No hay algo gris de media luz. Y también en lo material hay los hijos de Dios y los que no lo son. Y ahí tampoco hay puntos intermedios. No podemos ser parte de un mundo y otra parte de nosotros del otro mundo. Dios nos quiere integralmente. Y Satanás también te quiere integralmente. Quiere todo. Quiere todo. Quiere destruirte. Esa es la gran guerra. Es lo que está pasando. Y entonces vemos que todo se divide en dos. Y en el carácter de Dios también hay dos partes. La primera parte es el Dios de amor, es el Dios misericordioso. Y hay la otra parte de Dios, es el Dios de la justicia. Y los dos van juntos. El carácter de Dios, por eso es un carácter completo, perfecto, ¿no? Integrado por estas dos partes bien definidas. La misericordia y la justicia. Y nosotros muchas veces queremos unir las dos, mezclar. Es decir, bueno, Dios es misericordioso, entonces no nos va a castigar, no nos va a disciplinar, no nos va bueno, no importa si no recibimos a la obra de Jesús, Él nos ama de todas maneras, sí, pero Él es justo. Él es justo y Él es un Dios de orden. Ah, sí, también. Él es un Dios que si nosotros vemos la creación, no iría con el carácter de Dios. Decir, bueno, pues, a ver cómo se mueven los planetas. No. ¿Ah? Tampoco iría con el carácter de Dios. Bueno, pues a ver cómo nacen las plantas y cómo crece la cosecha. No, Dios es un Dios de orden, perfección, de justicia. No es tibio. No. Es celoso. Sí. Es celoso porque sabe que en la perfección de su voluntad es donde está la bendición. Así es. No es porque sea un Dios caprichoso, no, es porque sabe que ahí está la bendición. Así ¿no? es. Y es el sentido de lo que tú estabas mencionando, claro, de todos los preceptos que tenemos que seguir y todo esto, ¿no? Claro, por supuesto. Bien, pues yo creo que vamos a una pausa y regresamos hablando de la misericordia y de la justicia.
regresando, hablando de misericordia y justicia. Y quiero empezar con una cita, con el Salmo 36. Y vamos a leer versículo 5 y 6. Dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Ahí el salmista nos dice que finalmente la misericordia es enorme, infinita. Y dice también la justicia, igual. Dios no tiene un poquito de justicia y mucha misericordia, o al revés. Su carácter es perfecto, está equilibrado, balanceado, para que podamos vivir una vida correcta. Cuando conocemos que es un Dios que no se mueve, que no cambia, que sí es justo, sí es misericordioso, podemos mejor relacionarnos con Él, ¿no? Yo creo que valdría la pena definir qué es misericordia. Y misericordia es el acto de Dios que no castiga a las personas cuando merecen ese castigo. Así es. Ejemplo, todos nosotros deberíamos de haber ido a la cruz y al infierno, pero sí, por misericordia, Dios sabía que no íbamos a poder aguantar, que no íbamos a poder cumplir tampoco legalmente esa paga, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y con un solo pecado en nosotros ya no hubiéramos sido capaces de satisfacer la justicia como Cristo Jesús lo hizo. Entonces, en la misericordia de Dios nos dice: no voy a cobrarte el pago de muerte que te mereces. En mi misericordia voy a mandar un Salvador. Y te voy a eximir a ti de esa culpabilidad si tú reconoces la obra de mi Hijo. Pero la verdad es que nos merecíamos la muerte todos y el infierno todos. Claro. Porque todos habíamos estado en un estilo de vida de pecado. Sí, esa es misericordia, que Dios no nos dio a pagar lo que deberíamos de haber pagado, la culpa que nosotros verdaderamente teníamos. Esa es la misericordia de Dios. Claro. Nos salva de ese pago que deberíamos de haber tenido. Sí, sí. Pero esta misma misericordia que manda al Salvador, se termina un acto legal de justicia, y a partir de este momento es la justicia de Dios sobre nosotros, que nos posiciona en los lugares celestiales, a la diestra de Dios. El Padre nos hubiera puesto un sello. Sí. Eres hecho justo porque creíste en la obra de mi Hijo Cristo Jesús, que vino a hacer justicia por ti. Así es. Entonces es como un sello que nos pone, y bueno, sabemos que es el sello del Espíritu Santo, y es lo que nos permite ser hijos de Dios y entrar en su presencia. Claro, claro. Pero es interesante ver el amor de Dios. Estamos hablando del carácter de Dios, y cómo Dios siempre está viendo por lo que no más nos conviene, quiere que seamos felices, que podamos estar en una vida gozosa, y entra su misericordia. Y después viene la gracia, claro, que es ese regalo inmerecido, en donde vamos a recibir todas las bendiciones de Dios por ser sus hijos. Así es. Pero ese es el carácter de Dios. Nos ama tanto, que quiere darnos todo lo que Él tiene, y hasta pagó para que nosotros pudiéramos tenerlo. Sí. Entonces, la misericordia y justicia es un concepto, es una dualidad que está en Dios y que está en su carácter, y que mucha gente no logra entender. ¿Cuántas veces escuchamos? Bueno, si Dios es tan misericordioso, tan bueno, ¿por qué hay pandemias? ¿Por qué hay guerras? Claro, es la pregunta que yo creo todo el mundo se está haciendo. Sí. Bueno, todo el mundo que no tiene un conocimiento de quién es Dios se está haciendo esa pregunta. Sí, entonces vamos a ver por qué suceden estas cosas, claro, y tal vez pues no culpar a Dios de todo lo que sucede. Claro.
La respuesta para entender esto es que la tierra ha sido entregada a Satanás. Es Adán que lo hizo. Y él la gobierna a su manera. Su manera, que es la maldad, la destrucción, el robo, la matanza, la muerte, ¿no? La oscuridad. Vemos esta confirmación de que la tierra fue entregada a Satanás en Lucas 4:6, cuando Jesús está hablando con el diablo durante la tentación. Dice ahí, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad. Se había llevado ahí Jesús arriba. Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. Jesús no dijo en este momento mentiroso diablo, porque era la verdad. Entonces lo que sucede en este mundo, lo que vemos que realmente es la maldad ahí libre, trabajando libre, es la obra de Satanás ahí, sobre los que él todavía puede lastimar. Así es. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos un sistema de protección dentro de la salvación, que cuando conocemos esto, podemos disfrutar de la vida sin ser afectado, claro, por lo que está pasando. Pero en el carácter de Dios tenemos que entender, Dios sí es amor, pero también es justicia. Y sí hay un derecho legal de Satanás sobre la tierra. Dios no puede venir en contra de esto. Dios va a mantener la legalidad, pero también hay un sistema legal para los hijos de Dios, que somos apartados para Él, y ya hay un sistema de protección. Pero mira, dice ahí Isaías 45:24, y se diría de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A Él vendrán, y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios va a seguir ejerciendo la justicia a favor de los hijos. Claro. Y el enemigo está en la mira de Dios. Lo conoce, ¿no? Pero en el carácter de Dios hay un equilibrio entre justicia y su fuerza. Y eso es la bondad de Dios, es la rectitud de Dios. Y es cuando la gracia y la justicia se entrelazan perfectamente. Siempre va a haber justicia, pero la justicia de Dios en la gracia es algo a favor tuyo. Es la defensa. Claro, la justicia es una balanza. Sí. Es una justicia para una consecuencia mala, uh-huh, o una consecuencia buena. Esa es la balanza de la justicia, ¿no? Sí, claro. Y Dios es justo. Sí. Y a los que han decidido rechazarle, vendrá la condenación. Y a quien ha decidido aceptarle, vendrá la bendición. Entonces, qué importante conocer el carácter de Dios y no pensar que Dios va a pasar por alto todas nuestras faltas porque es Dios y lo tiene que hacer, como si fuera una obligación. Sí. No, Dios no está obligado en nada. Fue de su propia voluntad rescatarnos realmente, porque su carácter es así, su carácter es el amor, pues su esencia, ¿verdad? Y eso se manifiesta en su carácter, pero tampoco es un Dios débil que no toma la justicia en serio. Y qué bueno que la toma en serio, porque como decías al principio, es un Dios de orden. Si no, tendríamos la luna que estaría chocando con no sé qué, y Marte sí, pasando cerca. O preceptos que dices, a veces sí los tengo que cumplir y a veces no. Uh-huh. Porque si no los cumplo no pasa nada. Entonces, ¿para qué dio preceptos? ¿Para qué dio? Preceptos son mandamientos, son estatutos, ¿no? Que guían nuestra vida. Y cuando hay un estatuto, cuando hay una regla, es para cumplirla. Uh-huh. No es una sugerencia. No. Hasta para él mismo. Claro. Sí. Entonces, ¿cuánto más nosotros? Claro. Él mismo se tiene que someter a su palabra. A su palabra. Así es, así es. No, entonces,
¿Qué vemos ahí? El Salmo 85:10, vamos a cerrar este primer programa ahí. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, ¿verdad? En pocas palabras, ¿qué significa este versículo? El carácter de Dios es el carácter de un buen padre, un padre justo y un padre amoroso, ¿no? Ese es el carácter, ese es el Dios con quien vamos a convivir y que vamos a conocer cada vez más a través de pues, la relación que queremos establecer con Él, ¿no? Entonces, muy bien, pues hasta aquí llegamos para este programa. Vamos a seguir, vamos a hablar de la raza humana, cómo se dividió en dos partes, etc. Y pues recuerdan, mientras nosotros vivimos siempre en victoria.